Bueno, primero que todo, buenos días. El día de hoy vamos a presentar la sustentación del segundo laboratorio de sistemas de telecomunicaciones. Nuestro grupo está conformado por Santiago Martínez Ardila, Camila Villarreal, Emilio Giovanna Gómez y John Reyes Gil Martínez. En este caso, para este laboratorio se pidió realizar la gráfica de diferentes funciones y señales y posterior a eso realizar un análisis del espectro y la relación señal-ruido que tiene cada uno. Como primera medida, se analizará el primer punto, el cual consiste en la función senoidal. Para ello se pide realizar 4 tipos de variaciones de frecuencias con diferentes amplitudes. En este caso, como se puede observar en pantalla, acá se predispone inicialmente las frecuencias que se van a analizar, 1K, 5K, 7.5 y por último 10K Hz. Se realiza un tiempo de simulación que va a ir desde 0 hasta 0.3 y en este caso la amplitud va a ser de 0.01. Posterior a eso se realizan las gráficas de la señal. Para ello en MATLAB existe una función directamente que es seno y simplemente se realiza el montaje de la función, donde pues en este caso es seno de 2pi por f por el tiempo de simulación. Posterior a eso se van a realizar las gráficas en un subplot que lo que va a hacer es dividir la figura en varias figuras, de esta manera optimizando espacio. Entonces la primera figura va a estar dada por 1 kHz, la segunda por 5, tercera 7.5 y por último 10 kHz. Eso con el objetivo de tener una mejor visualización de cada una de las funciones. Posterior a eso se realiza el mismo proceso, en este caso cambiando la amplitud, manejando las mismas frecuencias como ya se habían descrito anteriormente y variando la amplitud. Amplitud para 1, luego posterior a eso amplitud para 10, amplitud para 100 y por último amplitud para 1000. Entonces al momento de ejecutar este código se tienen las diferentes imágenes, en este caso pues con su respectiva amplitud y su respectiva frecuencia. Entonces a medida que se aumenta la frecuencia, se aumenta el número de oscilaciones, generando como tal este tipo de comportamiento que se ve en pantalla para cada una de las figuras. En este caso la amplitud pues lo que va a hacer es aumentar precisamente la amplitud de la función que va a ir desde 0 hasta el punto que se le haya indicado. Ese es el comportamiento para la función senoidal. Para el segundo punto se realiza un análisis de la función onda cuadrada, en este caso realizando nuevamente variaciones de frecuencia y variaciones de amplitud. En este caso se va a trabajar frecuencias de 100, 150, 300 y por último de 1000 Hz, en donde para este caso se realizó o se asignó un valor de amplitud fijo, en el cual pues como se vio anteriormente la amplitud lo único que hace modificar es que la función va a ir desde 0 hasta la amplitud que se le haya indicado. Entonces en este caso para la función onda cuadrada se definen las frecuencias, se define el tiempo de simulación, en este caso nuevamente está desde 0 hasta 0.3 segundos. La función MATLAB en este caso es square, la cual pues ya está definida en los scripts de MATLAB e internamente simulación. En este caso la función cuadrada tiene una segunda opción que es el tema del tiempo de duración del ciclo, en este caso 50, que corresponde a la mitad de duración del ciclo. Por último, para una mejor visualización nuevamente se utilizan subplots, que nuevamente va a hacer partir la figura en diferentes imágenes para poder observar todas las figuras. Nuevamente desde 100 Hz, 150, 300 hasta 1000 Hz. Entonces al momento de ejecutar el código se obtienen las siguientes imágenes. En este caso pues la amplitud se fijó de un valor de 10, el cual pues va a ir desde 0 a 10 y desde 0 hasta menos 10. Y a medida que se aumenta la frecuencia, se aumenta las oscilaciones de la función. Para el punto C, se pide una función diente de sierra con frecuencias de 100, 300 y 1000 Hz y con amplitudes de 1, 2, 10, 100 y 1000. Lo primero que se hace en el código es declarar la frecuencia que se va a usar. Después de eso se declara el vector tiempo con los parámetros establecidos ya por el profesor. Después se declara la amplitud deseada y siguiente a eso se declara la función diente de sierra, la cual se hace con la función sawtooth y se le dan los parámetros dados por el profesor. Para la gráfica se dividen en un subplot y en el plot se grafica teniendo en cuenta el vector tiempo y la función diente de sierra, y se le dan los límites de visualización para tener una mejor gráfica. Asimismo, con la frecuencia de 300 Hz y la frecuencia de 1000 Hz. En la gráfica se puede observar
que a medida que aumenta la frecuencia, el número de oscilaciones aumentan y se verá más rápido. Para las amplitudes, lo único que cambia es la escala. Después de hacer las gráficas en tiempo continuo, se pasa a hacer las gráficas en tiempo discreto y se hace básicamente lo mismo. Se declara la amplitud, la frecuencia, el vector tiempo que se desea usar y la función diente de sierra con los parámetros dados por el profesor. Para la gráfica se hace un subplot para ahorrar el espacio y que se vea mejor. Pero en cambio de usar un plot, se usa un stem, igualmente teniendo en cuenta el vector tiempo y la función. Y se declaran los límites para tener una mejor visualización. Asimismo, con las frecuencias a usar. Entonces, en las gráficas se observa más o menos lo mismo que en las gráficas de tiempo continuo, pero teniendo en cuenta que acá los deltas son infinitos y van a mostrar más o menos el mismo comportamiento de amplitud y de frecuencia. Se nota que al aumentar la frecuencia, las oscilaciones se van haciendo más rápidas, pero no se logran observar algunos deltas ya por la velocidad de frecuencia. Para el punto D se pide hallar una función exponencial senoidal con un vector tiempo durante 30 segundos de a 0.1 segundos, variando la amplitud. Entonces, lo primero que se hace es definir el vector tiempo con los parámetros dados, la amplitud y la función dada por el profesor. Para la gráfica se usa un subplot y un plot que tiene en cuenta el vector tiempo y la función. Y lo mismo se definen los límites. Igualmente para cada amplitud, usando una amplitud de 0.1, una amplitud de 1 y por último una amplitud de 10. Y se observa en la gráfica que la amplitud lo único que hace es cambiar la escala, aumentar, pero no cambia el comportamiento que vaya a tener la función. Para el punto E, se nos pide graficar la función compleja, para lo cual en el código se declara un tiempo de 0 a 15 segundos. Y la función compleja está dada por el parámetro. Para hacer la gráfica se realiza la parte real con el comando real, que se grafica en color azul, y para graficar la parte imaginaria se utiliza el comando imag y está en color rojo. Se realizan los comandos y se grafica la magnitud y fase. Con el comando polar plot se puede observar que se divide en la parte real e imaginaria, y además su magnitud y fase se representa en una circunferencia y el radio de la frecuencia representa la magnitud. Para el punto F deben graficar la función escalón, para lo cual se declara el tiempo de menos 0.1 a 10 segundos y se crea la función P, que es una condición que hace que cambie P para los tiempos mayores de 0. Enseguida se realiza un subplot que es para la parte real con sus límites X y Y. Y para el tiempo discreto se declara un step también con sus respectivos límites X y Y. Aquí se puede ver que en su función, para lo cual se le da un impulso de 0 a 1, y en sus términos gráficos, para poder representarlo en el instante 0, pasa a 1 y permanece constante hasta que varíe. En discreto se producen varios deltas, representados por infinitos deltas, dado después de 0, ya que ahí comienza el impulso del escalón.
y el escalón aquí permanecería constante. En el punto G procedimos a graficar una función delta o impulso con el comando stem. Esta se definió de 0 a 5 en el segundo 2.5, teniendo una amplitud de 1, donde su representación en tiempo discreto y continuo es igual. Para el punto H, la función rampa se graficó en tiempo continuo con el comando plot. Aquí se puede visualizar cómo crece de forma unitaria tanto en el eje Y como en el eje X. La gráfica se limitó en un intervalo iniciando en 0 y terminando en el segundo 10. También en tiempo discreto con el comando stem se graficaron los impulsos de la pendiente de dicha función en pasos de 0.5 segundos. Bueno, una vez se analizaron los comportamientos gráficos en el punto anterior, vamos a proceder a realizar el análisis en su espectro. Para ello, realizamos las mismas variaciones de frecuencia junto con las mismas variaciones de amplitud para el primer punto, el cual estaba dado por la función seno, el cual pues tiene en este caso la componente W, que representa el mismo 2pi por f que habíamos hablado previamente, multiplicado por el vector de tiempo, que va a ser el tiempo en simulación. Posterior a eso se realiza, en este caso, por medio de la función rand, se va a generar un ruido de forma aleatoria, dado por el vector de tiempo, en este caso, para que ambas gráficas tengan la misma duración. Posterior a eso, se va a realizar la convolución de las dos señales o una multiplicación, en este caso dada por la función AWGN, en el cual lo que va a hacer es combinar la función del ruido con la función señal que nos corresponde. Posterior a eso se va a hacer una relación señal a ruido, en este caso dada por la función ffshift, en el cual se le va a ingresar el parámetro y, que corresponde a la señal que nosotros tenemos original sumada con el ruido. Posterior a eso se realiza el análisis de la potencia, tanto de la señal que nosotros manejamos como la señal del ruido. Y finalmente realizamos la comparación por medio del comando 10 por el logaritmo de la división de las dos potencias. Esto con el objetivo de obtener la respuesta en decibeles. Posterior a eso, por medio de un subplot, que va a ser la división de la gráfica, se va a mostrar la variación de la frecuencia de la función aleatoria del ruido, la señal generada más el ruido, la convolución de las dos señales dada por la función AWGN, la densidad espectral y por último la relación señal a ruido. Este mismo proceso se va a realizar para cada una de las frecuencias de 1, 5, 7.5 y por último 10 kHz, y nuevamente la variación de cada una de las amplitudes de 0.01, posterior a eso de 1, luego de 10, luego de 100 y por último de 1000. Como se observa en pantalla, se tiene la primera gráfica. En este caso va por una amplitud de 0.01 con una frecuencia de 1 kHz. En este caso, como se observa en la primera gráfica, se tiene la señal seno original, que va a un periodo desde 0 hasta 100. Luego, después de eso, se tiene la función del ruido. Luego, en este caso, la combinación de las dos, la señal más el ruido. Luego, la función AWGN, que viene siendo la convolución nuevamente de las dos señales, solamente que en este caso dada por la función AWGN. Y luego tenemos la densidad espectral. En este caso, como se puede observar, la función seno dentro de la frecuencia tiene dos picos, los cuales son los dos armónicos principales. A los laterales se van a ir generando posteriormente diferentes armónicos. En este caso, por la frecuencia ser de 1 kHz, no tiene gran variabilidad. Por último, se hace la relación señal a ruido, en este caso en donde se observa que a medida que aumenta el ruido, la potencia de la señal pues va decayendo. Quiere decir que en caso de enviarse un mensaje, este se va a ver distorsionado. Este proceso se realiza consecutivamente para cada una de las diferentes frecuencias que se maneja. En este caso, como se va a estar observando, a medida que se aumenta la frecuencia, los armónicos se van desplazando hacia los lados de manera simétrica. Para 5 kHz, para 7.5, para 1000, y así sucesivamente
para las diferentes funciones. En este caso, el factor de la amplitud lo único que va a hacer es ir desde 0 hasta el valor de amplitud que se ve en la señal, y para la parte de la densidad espectral lo que va a hacer es hacer un aumento proporcional de la ganancia de cada uno de los armónicos. Quiere decir que a medida que aumente la amplitud, la ganancia del punto máximo de los armónicos va a ser mayor, de forma proporcional. Para el segundo punto, vamos a realizar el análisis espectral de la función onda cuadrada. En este caso, nuevamente tenemos los parámetros iniciales, van a ser variaciones de frecuencias de 100, 200, 300 hasta 1000 Hz en un vector de tiempo de 0 hasta 0.03 segundos, en el cual nuevamente se tiene la función cuadrada por un parámetro W, que vuelve y se reitera, es 2pi por la frecuencia multiplicado por el vector de tiempo. De igual forma se genera una función de ruido de forma aleatoria con el comando rand. Se realiza la relación señal a ruido dada por la función ffshift, y por el comando awgn se va a realizar nuevamente la convolución de las dos señales por medio de la función MATLAB, y por este comando acá x más ruido, que va a ser la sumatoria del ruido con la señal. Por último se calcula la potencia tanto de la señal como del ruido, y se realiza la relación señal a ruido por medio de 10 por el logaritmo de la división para que este término quede en términos de decibeles. Por último se hace por medio del comando subplot la partición de la gráfica para una mejor visualización. Nuevamente de la señal de entrada, la señal generada por el ruido, la señal más el ruido, la señal con el ruido generada por la función awgn, la densidad espectral y por último la relación señal a ruido. Este procedimiento se va a realizar tanto para la frecuencia de 100 como para las demás frecuencias y demás amplitudes. Una vez ejecutado el código se tiene la figura como se muestra en pantalla, en donde el primer gráfico representa la función onda cuadrada, la segunda representa el ruido que se genera de forma aleatoria, la tercera es la señal combinada con el ruido, la cuarta es la combinación por medio de la función awgn, por último está la parte de la densidad y la relación señal a ruido. En la parte de la densidad, en este caso para la función onda cuadrada, se posee el armónico principal, y en este caso se generan diferentes armónicos de menor amplitud a los laterales de manera simétrica. A medida que nosotros vamos aumentando la frecuencia, dichos armónicos se van desplazando a los laterales de manera simétrica, tal como se ha visto en la función senoidal. A diferencia de esta gráfica, se tiene la característica que se generan más cantidad de armónicos que en la función senoidal. Esto se ve repetido para las diferentes gráficas, en donde la amplitud lo único que cambia es de manera proporcional la ganancia de cada uno de los armónicos. Para el análisis espectral del punto C, se pide trabajar con frecuencias de 100, 300 Hz y 1000 Hz, igual que en el punto pasado, y con amplitudes de 1, 2, 10, 100 y 1000. Para el código, lo primero que se hace es definir la frecuencia. Vamos a empezar con la frecuencia de 100 Hz. Definimos el vector tiempo, la función W, que son los parámetros dados por el profesor, la amplitud, que en este caso es de 1, y la función X, que es nuestra función diente de sierra. Se declara el vector AR, que es el vector tiempo del ruido. Luego se declara la función ruido utilizando la función rand y utilizando el vector tiempo creado anteriormente. Después se hace la suma de la función diente de sierra con el ruido. Luego creamos la función awgn, que es nuestra convolución. Luego la función YF es la relación señal a ruido, que nos mostrará los armónicos. Luego se genera la potencia de la señal y la potencia del ruido.
ya que la relación señal a ruido necesita estos dos parámetros para poder mostrarse. Para las gráficas se empieza mostrando la señal sin ruido, luego la señal más el ruido, se muestra la señal con el ruido generado, después la señal con el ruido de la función AWGN, luego la función con los armónicos y por último la relación señal a ruido. Bueno, en la primera gráfica se observa la señal de entrada con una amplitud de 1 y una frecuencia de 100 Hz. Luego se muestra el ruido generado con la función aleatoria, luego la señal más ruido generado con la señal aleatoria y se observa que en la función diente de sierra no se ve muy afectado cuando se suma el ruido. La siguiente gráfica es la convolución, pero en este caso sí se observa que el ruido afecta demasiado a la señal de entrada. Después, en la densidad espectral se observa que en el delta hay muy pocos armónicos. Y en la relación señal versus ruido, versus potencia de ruido, se observa lo mismo que en todas las gráficas, que nuestra señal de entrada se ve muy afectada por el ruido que le llega y el mensaje no se entregará correctamente. Si observamos con una frecuencia mayor, los parámetros van a cambiar. Entonces, con una frecuencia mayor, el funcionamiento es similar, exceptuando que en la densidad espectral de potencia, los armónicos se irán desplazando a la derecha y las oscilaciones serán mayores, ya que a mayor frecuencia, mayor velocidad de oscilaciones. Y en esta se puede observar de mejor forma lo dicho anteriormente. Las oscilaciones son mayores y los armónicos ya están mucho más desplazados a los laterales. Con la amplitud se logra observar que solo hay un cambio de ganancia, más no un cambio en el funcionamiento de la función. Para el punto D, en el análisis espectral, entonces lo primero que se hace es generar nuestro vector tiempo, la amplitud y la función exponencial senoidal sobreamortiguada. Luego se procede a hacer lo mismo, se genera el vector tiempo para la función ruido, se hace la función ruido teniendo en cuenta la función rand y el vector tiempo generado anteriormente. La función y es la función exponencial senoidal más el ruido. La función y1 es la convolución que se le hace a la función senoidal con el ruido. La función yf es la función que muestra los deltas y los armónicos. La potencia de la señal y la potencia del ruido se generan para poder mostrar la relación señal a ruido. Para graficar se utilizan subplots para que las gráficas queden más cómodas. Pues la primera gráfica es la señal de entrada sin modificación con el ruido. La segunda gráfica es la señal más el ruido. Perdón, la segunda gráfica es el ruido generado. La tercera gráfica es la señal más el ruido. La cuarta señal es el ruido generado con la función AWGN. La quinta gráfica son los deltas con los armónicos. La sexta gráfica es la relación del ruido versus la potencia. Y el cambio en este punto son las amplitudes y se van a usar de 0.1, de 1 y de 10. Bueno, en las gráficas se observa la señal de entrada sin sufrir de ruido, el ruido generado con la función aleatoria
Y en la señal más ruido ya se logra observar que la señal que tenemos se ve afectada. En la convolución también se logra observar que esta función exponencial senoidal se ve muy afectada por el ruido que le entra. En la densidad espectral, ya que es una función senoidal exponencial, no cuenta con deltas, ya que como no depende de la frecuencia, los deltas no van a aparecer. Y lo que se observa en la parte de abajo es meramente ruido. Y en la relación señal a ruido se logra observar lo mismo que en los anteriores puntos. El mensaje va a decaer y se va a ver muy afectado por el ruido de entrada. Básicamente es lo mismo con amplitudes mayores, solo que al ser mayor la ganancia, la escala va a mostrar de forma mejor, por ejemplo, la densidad espectral, pero no es que el ruido haya desaparecido, sino que simplemente en la escala no se mueve. Aquí para el punto E, primero se declara el tiempo de 0 a 10 segundos y no tiene variabilidad de frecuencia y amplitud, por ello se establece en 1. Se establece la función compleja y se crea la parte real de la función. Enseguida se crea el vector AR o la ganancia del ruido. Después se crea el ruido del tamaño proporcional y se hace la sumativa con el ruido. Después se hace lo mismo con la convolución con el comando AWGA y luego los armónicos con la función FFShift. Luego se calcula la potencia de la señal y la potencia del ruido. Después, ya con su plot, se hacen las gráficas. La primera quiere decir que va para la entrada, la segunda nos indica que es del ruido, la tercera la señal más el ruido, la cuarta es la señal más el ruido, incluyendo a AWGA, la quinta es de la densidad espectral y la sexta es la relación señal a ruido. Para la E, las gráficas con el análisis del espectro para la parte real interesa para el análisis. Se asigna una función de ruido con otra función, que es la función AWGA, con la intención de dar convolución. La señal como resultado se multiplica con el ruido y produce en este caso el delta, como la representación del espectro. Por último, la relación del radio con la potencia, del ruido con la potencia, es que a medida que aumenta el ruido, la potencia disminuye. Y el SNR de la relación señala ruido. Y con ello aumenta el ruido y se distorsiona la señal, siendo esto inversamente proporcional. Bueno, para el punto F, lo que se hace aquí es declarar el tiempo de 0 a 10 con una amplitud de 1, ya que no tiene variabilidad de frecuencia y amplitud, teniendo en cuenta los T mayores a 1. Se establece la función, que en este caso es para la función escalón, y se crea la parte real de la función. Después se crea la ganancia del ruido. El ruido del tamaño, en este caso, es proporcional y se hace la sumativa y con el ruido, haciendo lo mismo con la convolución, con el comando AWGA, con el armónico, con la función FFShift, y luego se calcula la potencia de la señal, luego la potencia del ruido y después se grafica con su plot. Para la primera gráfica se tiene la señal de entrada del escalón. Para la segunda gráfica, el ruido generado. Para la tercera,
es la señal más el ruido, una señal aleatoria. Para la cuarta es la señal del ruido con la función AWGN. Para la quinta, la densidad espectral de potencia de la señal escalón. Y por último, la relación al ruido con la potencia del ruido. Aquí se realiza la gráfica de la función escalón y se le asigna un ruido. Se hace la convolución AWGN por la función y en el análisis del espectro hay una única delta. Y al no tener una variación en frecuencia no se genera más armónica y a medida que se aumenta el ruido se distorsiona la señal. Para el punto G se limita el tiempo en el que se va a graficar la función impulso. Con una amplitud de 1 se va a graficar en el segundo 2.5 y con esto se saca el vector AR o ganancia. El tiempo y esto se suma la señal y el ruido para poder hacer la convolución y estimar la señal con ruido. Después, la densidad espectral del ruido versus ruido, se calculan las potencias y después se hace la relación señal a ruido para proceder a graficar. En la gráfica 1 se grafica el ruido, después está en la función aleatoria y después está la función más el ruido generado. Después se hace la convolución con la función AWGN, se saca la densidad espectral de la potencia y se grafica la señal versus la potencia del ruido. En este punto, en el punto G, se hace el análisis de espectro de la función de impulso. Primero se genera el ruido, como se explicó anteriormente, se saca el vector AR, se agrega la función y se obtiene solo un delta. Lo que se genera en la densidad espectral es solo ruido. También al final se puede ver que en el análisis CNR se puede observar que la potencia disminuye conforme aumenta el ruido. Para el punto G se limita igualmente de dónde está el tiempo en el que se va a graficar esa función. Se cambia ya la función, que en este caso sería la función rampa. Se saca igualmente el vector AR, se hace la convolución, se suma ese ruido a la señal, se saca la densidad espectral, se calcula la potencia del ruido y se hace una señal a ruido para sacar las siguientes gráficas. La primera sería la señal rampa, la segunda sería la señal rampa con ruido. Con la función AWGN se grafica el ruido con la señal y se grafica también la densidad espectral y por último la señal. En la gráfica se puede ver, después de la función AWGN, se puede ver la recta ascendente de la función con ruido. También se nota que tiene un único delta en el análisis de espectro. Esto se debe a que no tiene variaciones en la frecuencia. Y de igual forma, en los anteriores análisis, al final se muestra que la potencia disminuye a medida que aumenta el ruido en la señal.